Ahí sigue aumentando la frecuencia, pone más sal porque la sal se cae de la chapa al vibrar, entonces hay que agregar. Está cerca, va despacito porque está cerca. Todavía no está en el modo, pero está cerca de la resonancia. Va subiendo despacito. Ahí, 20 y pico, bueno. Y les quería mostrar, a ver, aquí está entrando alguien, ahí está. Les quería mostrar, así como les dije el otro día, que estos modos estacionarios podían ser transversales, ¿sí? Es decir, vibrar, como les dije el otro día, pueden ser transversales, es decir, como en una cuerda donde la cuerda, las partículas de la cuerda, los pedacitos de cuerda oscilan verticalmente, mientras que las ondas propagantes que se suman para dar este patrón eran longitudinales. También vimos que estos patrones o estas ondas estacionarias se podían encontrar en el caso de tubos de aire, por ejemplo, donde veíamos, yo les mostraba las variaciones de la presión local, se juntaban moléculas de aire, se separaban. ¿Recuerdan ese ejemplo que les mostré? Sí. Sí, bueno, lo que les voy a mostrar ahora es lo mismo que vimos recién con la chapa y la cuerda para el caso de una onda, de ondas estacionarias, pero cuando las ondas que se propagan son longitudinales. Por eso hay que ir al aire y lo que vamos a ver acá es lo siguiente. Esto es, les comento, este también lo tenemos en el laboratorio, es un tubo. No, perdón, no era este. Este quería mostrarles. Esto es un tubo que tiene aire. Acá hay acá en el extremo hay un parlante, ¿sí? Un parlante es así como en una cuerda, lo que genera la vibración es un motorcito que tiene que golpear la cuerda. En una columna de aire, lo que tiene que generar la vibración es sonido. Y el sonido pone un parlante uno. Lo pone acá, un parlante en este extremo derecho, con un generador de ondas con una frecuencia. Entonces, en este tubo tiene aire y él lo que va a hacer es, hay gas, él va a dejar escapar gas, va a excitar esta columna de gas con una frecuencia vía un parlante y va a prender, y a lo largo de este tubo de metal por donde circula el aire del gas está lleno de agujeritos, ¿sí? Y miren lo que va a pasar. Este no tiene subtítulos, a ver. Bien, prende fuego, ¿sí? Prende fuego. Está saliendo el gas, lo tiene ahí, lo ve en la garrafa, entonces prende fuego. Por todos estos agujeritos la llama sale, todavía no prendió el parlante, ¿sí? Este sí es complicado de hacer en el laboratorio. Y él lo que va a hacer ahora, va a empezar a jugar con la frecuencia, va a hacer lo mismo, va a ir por resonancia tratando de activar las ondas estacionarias o los modos, los armónicos, en esta columna de aire. Ahí está, miren. Hay zonas donde hay fuego y hay zonas donde ¿qué pasó? A ver si puedo pararlo. Miren acá. Estas zonas donde acá hay fuego, está saliendo gas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa en estas zonas? Donde lo que serían los nodos. ¿Qué creen que pasa? No sé, no hay llama, pero no sé. No hay llama, y entonces ahí te está pasando, acá lo que estamos mirando es un resultado de la presión y del aire, ¿sí? Donde hay mayor densidad esto me está diciendo que acá donde hay fuego hay mayor densidad de moléculas de aire o de gas, mientras que acá en las zonas donde no hay fuego es porque casi no hay gas y por eso no prende. ¿Sí? Entonces, es como que yo acá tuviera un nodo de la densidad del gas y acá tuviera un antinodo o un máximo mínimo de la densidad del gas, ¿sí? Entonces, donde hay más gas, prendo fuego, donde casi no hay gas, ¿sí? No hay fuego. Es como cuando hablo, las moléculas de aire van golpeándose unas a otras y hay zonas donde están golpeándose, están muy pegadas, ahí hay mayor densidad de moléculas y hay zonas donde se alejan unas de las otras y ahí hay menor densidad de moléculas, entonces ahí es donde el fuego no está prendiendo, ¿sí? Y esto lo está haciendo variando el golpeteo de las columnas de aire, es decir, con qué frecuencia golpea estas columnas de moléculas de gas.
Es lo mismo que en la cuerda, pero en ondas longitudinales, sonido, gas. Y esto obviamente, como dice acá, esto tiene propano, se puede usar este experimento para medir la velocidad del sonido de un gas, por ejemplo. Se puede usar este experimento a partir de la relación entre frecuencia, longitud de onda y de ahí sacar la información de la velocidad del gas en ese medio, ¿no? Miren acá qué lindo se ve. Impresionante, ¿no? Y no es que estén tapados los agujeritos, hoy están todos abiertos, pero por algunos no sale gas, ¿sí? No prende. Fíjense además que hay como subestructuras dentro también, realmente es muy lindo este experimento, cómo va levantando cada vez más modos, más armónicos superiores. Entonces, profe, el nodo es donde más fuego hay. No, bueno, depende que, a ver, buena pregunta, depende que miremos, ¿sí? Si yo miro el patrón de ondas estacionarias y lo pienso en función de densidad del gas, ¿dónde hay mayor, dónde hay fuego? ¿Dónde hay mayor densidad de gas o menor? Mayor. Claro, acá hay más moléculas de gas, por eso prende, y acá casi no hay, exacto. Los nodos serían lugares donde hay menor densidad de gas. Ahora, si lo miro por presión, es justamente, a ver, y la otra es, en realidad densidad me refiero a desplazamiento. En esta zona de acá, en esta zona donde está el nodo, las moléculas de aire están como más apartadas, ¿sí? Lo que está ocurriendo es que las moléculas de aire se están pegando, están como mucho más juntas en la zona del gas, y acá están como mucho más alejadas, ¿sí? Entonces ahí prende menos. Entonces, en esta zona, como están más alejadas, la presión sería como menor, y acá donde están más juntas, la presión es mayor. ¿Sí? Están todas mucho más pegadas, hay mayor densidad, entonces acá la presión de gas es mayor, la densidad es mayor, y por eso sale y prende. ¿Sí? No sé quién me preguntó, porque no puedo ver, pero ¿se entendió? Sí, se entendió, sí. Diego, vos si querés acotar algo, adelante, ¿eh? No, me llamaba la atención la subestructura esa que se forman ahí. ¿Viste? Sí, exactamente. Es como que ahí es una longitud nueva y otra vez se forman otras, como se dice, nodos ahí dentro mismo. Sí, son como, sí, eso me llamó la atención, también eso hay que analizarlo bien, pero sí. Quizás tenga que ver por el distanciamiento de los agujeritos, ¿no? Si uno hiciera agujeros mucho más cercanos, probablemente esa subestructura no se vea, desaparezca. Sí. Claro, sí. Yo creo que tiene que ver con la distancia entre agujeritos. Pero este experimento es bien llamativo, porque uno siempre empieza en cuerdas o en chapas con sal y demás, pero miren, esto es una onda longitudinal, estacionaria, y se ve lo mismo. Es decir, el fenómeno de ondas estacionarias se ve tanto en ondas transversales como longitudinales, ¿sí? Y ¿cómo yo los veo? Por resonancia. Necesito el fenómeno de resonancia para excitar con la frecuencia adecuada y entonces activar ese modo, entrar en resonancia con ese modo del sistema. Si no excito con la frecuencia adecuada, no levanto ese modo. Bien. Bueno, esto para que un poco tengan idea de esto de las ondas estacionarias, que vean que no es solo una cuerda y que ocurre, uno lo observa. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿tienen alguna pregunta más que quieran hacer o quieren que vuelva a mostrar algo? Sí. Sí, espera, no, las dejamos para al final, ¿te parece? Y es de laboratorio, lo dejamos para el final de la clase. No quiero cortar ahora Bueno, entonces, si no hay preguntas de estos videos, lo que voy a hacer es le voy a pasar la posta a Diego. Hoy lo que vamos a hacer esencialmente ejercitación. Vamos a ir sobre la sección de la práctica de ondas en cuerdas y la sección de interferencia de ondas estacionarias. Así que les pido, abran la guía y Diego les va a ir diciendo con cuál empezar a pensar o trabajar.
Bueno, ¿cómo están? Vamos a arrancar con el 1 de ondas en cuerdas, creo que se llama el título, a ver. Ahí lo muestro. Sí, el número 1 de ondas en cuerdas. Comencemos con ese. Ahora yo comparto pantalla. ¿Dónde estamos? Lo que voy a hacer, voy a sacar esto de acá. Bien, ahí estamos. ¿Se ve la consigna? Sí, se ve. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a leer a ver qué dice. Dice, una persona ata un extremo de una cuerda de 10 metros y 0,2 kilogramos a un poste y tira del otro extremo para estirar la cuerda horizontalmente con una tensión de 80 newtons. A ver qué nos pide. Calcular la rapidez de las ondas transversales en la cuerda. Si la persona sube y baja el extremo con una frecuencia de 6 Hz, ¿qué longitud de onda tiene las ondas transversales en la cuerda? La persona tira con más fuerza, duplicando la tensión. ¿Con qué frecuencia debe subir y bajar el extremo libre para producir ondas transversales con la misma longitud de onda que en A? Bueno, a ver, vamos a... Tenía el dibujito por acá. Vamos a parar el esquema. Y ya que están los datos. Entonces es un poste, y de ese poste se ata una cuerda de 10 metros. A ver que los datos estén bien. 0,2 kilos es la masa de la cuerda y 80 newton es la tensión. Vamos a marcar acá la tensión que se ejerce sobre la cuerda. Bueno, esa sería la situación físicamente hablando. Eso es lo que tenemos que imaginarnos. Bien, seguimos entonces. ¿Qué nos piden averiguar? La rapidez de las ondas transversales en la cuerda. ¿Cómo lo averiguaríamos? Según lo que vieron ustedes. Y con estos datos, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Tienen presente alguna ecuación ahí que sea útil? Tensión sobre densidad. Tensión sobre densidad de masa. Sí, la raíz de eso, La ¿no? raíz. Sí, perfecto. Quería decir algo antes de eso. Sí, ya me acuerdo. Lo que quería decir es que lo que vamos a ver ahora es que la velocidad aumenta, la velocidad del pulso o de la onda ahí va a aumentar con la tensión y va a disminuir con la densidad de masa. Y eso es lo que vamos a ver. Lo voy a anotar acá eso. La tensión, la velocidad aumenta en el medio, ¿no? O en la cuerda en este caso, aumenta con la tensión y disminuye con la densidad. Bueno, esto vamos a tratar de probarlo. Yo no sé si lo hicieron en clase, calculo que sí, pero igual les voy a mostrar de dónde sale eso, por si hay alguno que no lo vio o no lo entendió en su momento. Bueno, esto es un pulso, acá que viaja por una cuerda. Hagamos de cuenta que estamos acompañando ese pulso. ¿Sí? Acá está en la situación A, sería el pulso viajando en la cuerda hacia la derecha, ¿no? Hacemos zoom y hagamos de cuenta que nos movemos con ese pulso hacia la derecha. Así lo podemos seguir, digamos. Y si uno hace un diagrama de cuerpo libre en ese segmento,
de soga o de cuerda, lo que van a encontrar es que tenemos la fuerza de tensión ahí, ¿sí? ¿Esto lo hicieron? No, diagrama de cuerpo libre. No. No. Bueno, les voy a mostrar entonces por dónde sale, así ya lo tienen. Igual no hace falta que lo hagan siempre, pero para que sepan de dónde sale esa cuenta. El ángulo fíjense que acá está marcado como θ. Es importante que nos demos cuenta que desde esta línea punteada hacia el ángulo que forma la fuerza de tensión y la línea punteada es la mitad de la amplitud de esta. No sé si eso lo ven. Perdón, ¿de dónde a dónde? Ahí lo marco. Fíjate acá, este ángulo es el ángulo θ, ¿sí? Y el ángulo medio θ, 0,5 de θ, es el de la línea punteada con el que forma la dirección de la fuerza de tensión. Ese es la mitad del de acá, no sé si se ve. Ah, ok, sí. Se ve medio chiquito. Al menos. Se ve chico, ahora lo agrando, a ver. ¿Lo puedo agrandar? ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí está. Bien, ahí corremos esto entonces. Entonces, hay que tener claro eso, que el ángulo de arriba es la mitad de este que tengo acá abajo. ¿Qué otra cosa me interesa ver de acá? Lo que yo voy a hacer sobre ese segmento es básicamente el diagrama de cuerpo libre y Newton. ¿Sí? Así que lo que voy a plantear va a ser esto. Sumatoria de fuerzas y es masa por aceleración. ¿Qué aceleración creen que es esta? En ese momento. Ese segmento, acuérdense que estoy mirando ese segmento de acá, ¿no? De soga. Estoy mirando este segmento de soga. Ese segmento de soga. ¿Y será la aceleración de cómo se mueve la cuerda de arriba a abajo, digamos? Claro, una aceleración centrípeta, sí. Exacto, exacto. Este segmento de soga es el que estoy analizando. Voy a tener una aceleración centrípeta porque está apuntando hacia el centro de una circunferencia, ¿sí? Así que cuando haga la aceleración, lo voy a tener que reemplazar por una aceleración centrípeta. Eso ya lo voy a agregar. Así lo tengo ahí a mano. Bien, y lo otro que sabemos es que ¿cómo escribo la densidad de masa? La densidad de la cuerda, perdón. Sí, la densidad de masa de la cuerda. ¿Se acuerdan cómo escribir la densidad de masa? ¿Kilogramos sobre metro? Es kilogramos, sí, esas serían las unidades, exactamente, es masa sobre longitud. Sí, exacto. Bien, si yo quiero hacer la sumatoria de fuerzas sobre esta, vamos a empezar a hacer la sumatoria. Si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton acá, tendría que poner, fíjense, en un eje horizontal, las tensiones se cancelarían, ¿sí? Pero en un eje vertical no. En un eje vertical no se cancelarían. De hecho, tendría algo así. A ver. 2 veces la fuerza de tensión, ¿no? Tendría eso en principio. Y tengo que proyectarla porque está el ángulo. Seno de θ sobre 2. Estamos. Entiende que las dos fuerzas que están actuando sobre el segmento ese de cuerda es la componente vertical de Ft y la componente vertical la escribo como seno de θ sobre 2. ¿Eso lo ven? Sí. Perfecto. Bueno, de este lado tengo masa por aceleración. Ya dijimos que la aceleración era esta aceleración centrípeta. Y ahora me interesa escribir el L.
El L, la longitud, en este caso, yo voy a hablar de la longitud del segmento de que está acá. Esta longitud es el arco, ese delta S que figura acá, ¿sí? Es la longitud de la cuerda, la longitud de ese segmento chiquito, ¿sí? Es el arco. ¿Saben lo que es el arco? ¿Ese es lo que habíamos visto al principio? El arco es la distancia, ¿sí? Tiene unidades de metro, digamos, unidades de longitud, y es un segmento de circunferencia, eso es el arco, ¿sí? O sea que tiene unidades de metro. Ese arco se calcula así, como el ángulo por el radio. Y si el arco fuera completo de un círculo, me quedaría 2pi por el radio, o sea, el perímetro total. Pero para un segmento cualquiera me queda θ por r, ¿sí? Entonces ahí lo voy a escribir porque está en un dibujo. A mí me interesa escribir esto. Este era el r y esto es. Entonces, mi longitud, la que yo tengo que poner ahí, es el delta S. Esto es lo que yo tengo que poner ahí. ¿Sí? Es un pedacito de la cuerda. Y ese pedacito de la cuerda, según geometría, es esto. ¿Siguen? Profe, no entendí Sí. por qué tengo que poner en el L el delta S. La densidad de la cuerda, si vos tuvieras una cuerda entera completa, es la masa total dividido la longitud total de la cuerda, ¿sí? Yo solo tengo un pedacito de cuerda que es este arco de cuerda que tengo acá. La longitud de esta cuerda es delta S. Y la masa es la que nos dieron acá. 0,2 por ahí. 0,2 y 10. Si haces 0,2 por 10, dividido 10, perdón, te da el total. Si tuviéramos la longitud de este pedacito y la masa de este pedacito, podríamos calcular también la densidad. Es lo que estoy haciendo directamente. En vez de usar una cuerda larga con una masa total, uso un pedacito de cuerda con su pedacito de masa. Eso simplemente. Ah, genial. Sí. ¿Sí? Bien, entonces donde dice M, yo podría poner esto. Voy a poner esto. Y eso, a su vez, según lo que tengo acá, es esto. Entonces, donde diga M, puedo poner eso, esto que está acá. Ahí estamos. Bueno, ahora, fíjense, ya de entrada nomás puedo cancelar el R. De entrada puedo cancelar esto. De entrada puedo cancelar eso. Y ahora voy a hacer una aproximación parecida a la que hacíamos en el péndulo, ¿se acuerdan? Para las oscilaciones pequeñas. Sí. Bueno, ahora voy a hacer algo parecido. Voy a tomar perturbaciones pequeñas acá, de ángulos chiquitos. Hago esa aproximación y seno de θ sobre 2 se va a parecer a θ sobre 2. Acá hago una aproximación, entonces vamos a anotarlo ahí.
Bien, si hago esto, puedo cancelar el 2 tranquilamente con el ahí en el denominador. Y también puedo sacarme encima el ángulo y el otro ángulo. Y ahí llego a esta relación que mencionaba recién. Es la que vieron el otro día. Ahí estamos. Esta. Sí, la fuerza de tensión hecha sobre la cuerda dividido su densidad de masa. Si yo eso le saco la raíz, tengo la velocidad con la cual se propaga la información o ese pulso en esa cuerda. Esta es la ecuación, por eso yo les decía recién acá que lo que íbamos a ver es que la velocidad en la cuerda aumenta con la tensión. Fíjense que es verdad, si yo aumento la tensión, la velocidad aumenta y disminuye con la densidad. Acá también, si yo aumento la densidad, disminuye la velocidad. ¿Sí? Esta entonces, que es la que había mencionado, creo que Micaela, es la ecuación que tenemos que usar para responder la primera pregunta. ¿Sí? Esto no hace falta que lo hagan siempre, simplemente quería mostrarles de dónde sale para que no parezca... Profe, ¿me puede sí. dejar un minutito la filmina anterior? Sí, cómo no. Vos avísame. Ahí está, gracias. Sí, bien. Bueno, entonces ahora vamos a usar estos datos y los vamos a reemplazar acá a ver qué nos da. Tienen calculadora a mano mejor. A ver. Entonces tenemos tensión, hay que poner 80 newtons. Y hay que calcular la densidad de masa. Necesitamos calcular la densidad de masa antes de esto. Densidad de masa 0,2 sobre, ¿cuánto era? 10, ¿no? 10 metros. Sí, es. 10 metros. Y tenemos 0,02 kilogramos sobre metro. Bien. Entonces esto es lo que hay que poner acá. Bueno, ¿cuánto dará esto? A ver. $63,24 me da. Bueno, ahí estamos entonces. Esa es la velocidad entonces que va a tener la onda transversal en la cuerda. ¿Sí? ¿De dónde sale? Esa ecuación que vimos sale de este desarrollo. Como les digo, no hace falta que lo hagan siempre. Sepan que que tiene una razón de ser y es esta, ¿no? De hecho, en el medio hay una aproximación acá. Bueno, seguimos. Dice, si la persona sube y baja el extremo con una frecuencia de 6 Hz, ¿qué longitud de onda tienen las ondas transversales en la cuerda? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué ecuación usamos? Eso sí lo había mostrado Flor, me acuerdo. Necesitamos una ecuación que vincule la frecuencia, la velocidad y la longitud de onda. Esta era la... La frecuencia, la longitud de onda y ¿qué más? Y la velocidad. Gracias. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Oye, perdón. La frecuencia tiene unidades de 1 sobre segundo, Hertz,
longitud de onda tiene unidades de metro. Entonces, si yo multiplico estas dos cosas, tengo metros por segundo. ¿Se acuerdan de esa ecuación? Multiplicar la frecuencia de una onda por su longitud de onda me da la velocidad. Esto hay que aplicar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que averiguar? Me dan la frecuencia, quiero averiguar la longitud de onda. Frecuencia de 6 Hz. Velocidad, lo que encontramos acá. La longitud de onda. Es hacer esta cuenta nomás. Eh, 10,54, si no me equivoco. Sí. Muy bien. Bueno, entonces esa onda va a tener una longitud de onda de 10,54 metros a una frecuencia de 6 Hz, ¿no? Si yo cambio la frecuencia, por supuesto va a cambiar la longitud de onda, porque lo que tiene que permanecer constante es la velocidad. Bien. Dice... Profe. Sí. Perdón. La cuerda es de 10 metros. Sí. Que si la longitud de onda es de 10,54, no llega a completar, digamos, la... Ah, ok. Sí, te va a quedar... Me había confundido. Te va a quedar algo así, a ver. Ahí te muestro, ¿eh? No es exactamente lo mismo, pero te vas a dar una idea. Olvídate de los números que están acá, esto es una longitud de onda sobre 4. Olvídate. Sería así, es como que terminás acá, pero si pudieras continuar, sería más grande la longitud de onda que la cuerda. La línea punteada marca por dónde seguiría la cuerda si fuera más larga, y acá está dibujada la cuerda. Es que es más chica la cuerda que la longitud de onda. Algo así sería. Gracias. Pues nada. Bueno, entonces, eso sería la longitud de onda. Y punto C, la persona tira con más fuerza, duplicando la tensión. ¿Con qué frecuencia debe subir y bajar el extremo libre para producir ondas transversales con la misma longitud de onda que en A? Bueno, primero vamos a agarrar las ecuaciones que necesitamos. Por un lado, esta. Sí, acá, esta. Y por otro lado, esto. Bueno, lo que tenemos que conseguir nosotros es que la longitud de onda sea la misma. Longitud de onda, ¿no? Sí. Necesitamos conseguir la misma longitud de onda. Pero vamos a duplicar la tensión. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Si duplico la tensión, voy a tener una nueva velocidad. Le voy a llamar velocidad 2. Voy a tener una nueva velocidad. Y si tengo una nueva velocidad, tengo que tener una nueva frecuencia para mantener la misma longitud de onda que antes. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con esto. Voy a trabajar con variables algebraicas. Esto es lo mismo que escribir, sí.
Puedo sacar la raíz de 2. Esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que la velocidad anterior, ¿no? Que la velocidad del primer caso. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Entonces yo acá puedo poner la velocidad inicial, la del primer caso. Lo puedo poner ahí. Ahora, voy a unir esa ecuación, la voy a unir con esta ecuación de acá. Ahí estamos. Y yo lo que quería averiguar era la frecuencia nueva. Paso la longitud de onda dividiendo. Y ahí estamos. Con eso yo obtendría la frecuencia que me mantiene la misma longitud de onda cuando duplico la tensión. A ver, ¿qué teníamos como velocidad? Este número. Y que teníamos como longitud de onda este número. Bueno, hay que sacar esa cuenta, a ver qué nos da. $8,48. 8,48. Sí. Bien, ahí está. Bueno, esa entonces va a ser la frecuencia. Tiene que ser una frecuencia más grande que la de 6. Sí, está bien acá. Entonces, esta frecuencia nos asegura que tengamos la misma longitud de onda, pero con una tensión doble. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos al... Ahí les digo cuál problema. Vamos al 2. Están viendo el problema 2. Ahí lo pongo igual acá. ¿Del anterior hay alguna pregunta? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, por mí sí. ¿Sí? ¿El resto? No veo si alguien escribió en el chat. Bueno, en el anterior lo que hicimos fue primero llegar a deducir la ecuación esta que ya conocían ustedes y después sí contestarla específicamente lo que nos preguntaban, ¿sí? Acá lo que tiene que quedar claro es que la velocidad de un pulso de la onda depende exclusivamente de las características del medio, en este caso, y de la configuración del medio, de la tensión y de la densidad de la cuerda. Si yo modifico alguna de esas dos cosas, la velocidad cambia. Y después la longitud de onda se va a ajustar a la frecuencia con la que esté excitando esa cuerda. Bueno, vamos al 2. Dice, un astronauta en la Luna desea encontrar el valor local de la aceleración de la gravedad. Me
midiendo el tiempo entre pulsos transversales que viajan por un alambre que tiene una gran masa suspendida de él. Suponga que usa un alambre de 4 gramos de masa y 1,6 metros de largo y que tiene una masa suspendida de 3 kilogramos. Un pulso tarda 36,1 metros sobre segundo, tendría que ser ahí falta el sobre, para recorrer la longitud del alambre. Muestre cómo el astronauta puede obtener G a partir de estos datos. ¿Se puede ignorar la masa del alambre? Pregunta. Bueno, entonces el objetivo acá es calcular la aceleración de la gravedad en la Luna con un experimento que tenga en cuenta la velocidad de onda en una cuerda, ¿sí? Dice una masa suspendida de un alambre. Podría ser así el experimento, ¿sí? Pero también podría ser así. De hecho, en algunos libros van a encontrar un problema similar a este con un dibujo como el que les voy a mostrar ahora. O algo así. ¿Ven la equivalencia entre uno y otro? Sí, los dos están aplicando la misma tensión sobre la cuerda, ¿no? Exactamente, sí. Acá no importa que la cuerda esté vertical o horizontal, porque la velocidad de onda en la cuerda solamente depende de la tensión y de la densidad de la cuerda. Entonces, que esté vertical o horizontal es lo mismo, ¿sí? De que en cualquiera de los dos casos va a ser lo mismo el resultado. Entonces, lo que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre y diagrama de fuerzas para esta situación. ¿Qué fuerzas vamos a tener actuando acá sobre este bloque? Bueno, la tensión y la masa. Ahí estamos, tensión y masa. Insisto, es lo mismo, uno u otro es lo mismo, ¿eh? Bien. Esto me lo puedo llevar para allá. Es lo mismo. Bueno. Hecho esto, lo que hay que hacer ahora es la sumatoria de fuerzas. Hacemos la sumatoria de fuerzas. Lo que vamos a tener es lo siguiente, esto. No es G común, es G de la Luna, ¿cierto? Vamos a aclararle ahí abajo. Que es la gravedad lunar. Como están en equilibrio, ¿no? Porque esto no tiene movimiento, no tiene aceleración, están en equilibrio, esto se iguala a 0. Así que lo que saco es que la tensión que lo voy a necesitar, calcular la velocidad la velocidad en la cuerda está relacionada, ya vimos, con la tensión, y la tensión en este caso del peso, ya me aporta el dato de cuánto vale la tensión. Bien. Y por otro lado, bueno, vamos a usar las mismas dos ecuaciones que teníamos recién. Una es esto para calcular la densidad de masa de la cuerda, y la velocidad de la cuerda estaba relacionada con la tensión, con la fuerza, en este caso es la tensión, y la densidad de masa de la cuerda. Bueno, con esto tiene que salir. ¿Qué datos tenemos? A ver. Primero, ¿qué es lo que nos preguntan? Nos preguntan que averigüemos la aceleración de la gravedad lunar. Esto es lo que tenemos que averiguar. Vamos a ver qué datos tenemos. Vamos a poner ahí datos.
Bueno, G hay que averiguarlo. Alambre de 4 gramos, dice. Acá vamos a poner un alambre de 4 gramos de masa. Gramos es lo mismo que 4 por 0,004 kilogramos o 4 por 10 a la menos 4 kilogramos. Alguno de esos va a ser más útil. Perdón, a la menos 3. ¿Qué otro dato tenemos? La longitud. Esto es 1,6. ¿Qué más? La masa es de 3 kilos. Vamos a ponerle masa así grande. Lo identificamos. Y la masa chiquita es la de la cuerda. Eh, 3 kilogramos. Y la velocidad del pulso es de 36,1 metros sobre segundo. Bueno, ahí tenemos nuestros datos entonces. A ver. Lo que yo quiero averiguar entonces es G. Voy a usar esta ecuación. Y donde diga T, la reemplazo por MGL. Estamos. Y mu lo voy a calcular acá aparte. Voy a despejar GL. Iría a un cuadrado. Me queda como fracción. Ahí está. Bien, ahí tenemos ya para calcular las cosas. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, se entendió perfecto. ¿Entiendes? Bien. Entonces, vamos a reemplazar los datos, ya que está. Primero calculemos el mu lo calculamos aparte. Lo podría poner ahí también, es lo mismo. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Sería M y L abajo. Ahí está. Esta es la cuenta entonces que hay que sacar. A ver, vamos a reemplazar todo. Tienen ahí calculadora, vayan haciéndolo. Donde dice B tengo que poner esto. Donde dice M va este número. La otra M era 3. Y la L 1,6 metros. A ver si pueden ir sacando la cuenta de esa mientras. Bueno, ya de entrada se va, los kilogramos se van. Esto va a quedar en metros sobre segundo cuadrado.
Bien. ¿Tienen ahí para sacar? A ver. Bueno, 1,086 me dio a mí. Sí, igual. Sí, pero el mismo. Bien. 1,086 metros sobre segundo cuadrado. Bien. ¿Qué más dice? ¿Se puede ignorar la masa del alambre? ¿Qué piensan? No, porque lo usamos. Claro, exactamente. No podemos despreciar la masa del alambre porque es fundamental para la cuenta acá, ¿no? Porque necesitamos la densidad del alambre. Si no, no podemos sacar cuenta. Si ponemos 0 acá, nos da velocidad infinita. O sea que no se puede despreciar. Bueno, repito, acá uno se puede imaginar esto. En algunos libros van a ver un sistema parecido así. Es lo mismo porque la cuerda está siendo tensionada por la carga de este bloque. Así que esta configuración o esta son equivalentes. Y después, bueno, hay que usar las ecuaciones que veníamos usando antes, ¿no? La de velocidad en el medio y esta, la de densidad de masa. Y después, bueno, resolver el sistema, no queda mucho más. ¿Una pregunta con esto? ¿No? Por mi parte no. No, Bien. profe. Bien. Vamos con el... Ahí les digo cuál es. Vamos con el 3. Ahí lo presento, ahí está. Este sería el problema 3. Bueno, tenemos una cuerda ligera de masa M, dice, y largo L. Sus extremos sujetos a dos paredes separadas por una distancia D. Dos masas, cada una de masa M, están suspendidas de esa cuerda, como se ve en la figura. Si un pulso de onda se desvía desde el punto A, ¿cuánto tarda en viajar hasta el punto B? Bueno, este problema tiene algunas cuestiones geométricas para estar atento, pero antes de eso igualmente quiero que quede claro cuál es el objetivo. Fíjense que la pregunta dice, si un pulso de onda se desvía desde el punto A, ¿cuánto tarda en viajar hasta el punto B? Es decir, tenemos un pulso de onda que viene subiendo, hagamos de cuenta, y se desvía hacia la derecha. La pregunta es cuánto va a demorar en ir desde A hasta B. ¿Sí? Esa es la pregunta. Y eso tiene que quedar claro porque si no vamos a resolver otra cosa. Bueno. Entonces, insisto, hay que averiguar cuánto demora en llegar el pulso desde A hasta B. Bueno, y para eso lo que tenemos que hacer es, como siempre, usar la ecuación esta que venimos usando, esta de acá. La vamos a dejar un costadito. Y vamos a poner tensión directamente. Esta necesitamos calcular. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema acá? Que en principio no sabemos cuál es la tensión. ¿Sí? O sea que lo fundamental acá es encontrar la tensión. Y el mu en principio está porque tenemos a ver si está. Sí, está la cuerda ligera tiene masa M y largo L, así que en principio el mu no habría problema. Eso estaría. Vamos a anotarlo. ¿Dónde estaba? Acá. O sea, en ese no tendríamos problema. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer acá?
¿Cómo empezaríamos este? ¿Están ahí? Sí, pero no. Despejando la tensión, quizás. Sí, lo primero en realidad acá deberíamos, antes de eso, de despejar la tensión, plantear Newton, ¿no? A ver qué fuerzas tenemos, quiénes están actuando. Entonces, sobre la masa M, tenemos acá la fuerza peso. Después tendríamos la tensión acá. Vamos a hacer más chico esto porque voy a necesitar, o mejor algo más grande acá. Ahí está. Lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre cada bloque. Después el otro no me va a interesar. Y sobre... ¿Y dónde más es necesario hacer? Cuando tengo un problema así de estática, ¿dónde más tengo que hacer un...? Donde se conectan las cuerdas y la pared. Exactamente. Muy bien, ahí. Voy a tener esto. Voy a tener esto. Y voy a tener esto. Bueno, y lo mismo del otro lado, ¿no? Después tampoco lo voy a usar. Lo voy a plantear, lo van a terminar ustedes, pero quiero superar la dificultad geométrica que tiene. Bueno. Entonces, voy a mirar de este lado, hacia la izquierda, y lo que voy a encontrar, si yo hago la sumatoria de fuerzas sobre el bloque, si hago la sumatoria de fuerzas sobre el bloque, en el eje horizontal no voy a tener nada, pero en el otro, en el vertical, voy a encontrar esto. Lo mismo para el otro bloque. O sea, los dos bloques cumplen esto. ¿Sí? Y este lo mismo, cumple eso. Después, si hago la sumatoria en el punto A, si hago la sumatoria de fuerza en el punto A, voy a tener, voy a identificarlas. Voy a identificar los segmentos, así es más fácil. A esto lo voy a llamar... Ah, ya que está. A ese segmento lo voy a llamar A. Después, a este lo vamos a llamar B. El pedacito de cuerda ese. Y al segmento que está allá lo voy a llamar C. A minúscula, B minúscula y C minúscula son los segmentos de cuerda. Entonces, lo que se tiene que cumplir es que la tensión en A más la tensión en B más la tensión en C tiene que ser igual a ¿qué? 0. A 0. ¿Por qué lo pongo en negrita esto? ¿Qué estoy indicando así? Y acá no lo puse en negrita. ¿Por qué puse acá negrita y acá no? No
No sé. El primer caso, la primera sumatoria de fuerzas ocurre en un único eje, en el eje, si queremos llamarlo Y, ocurre en el eje Y. Con lo cual directamente estoy trabajando ya con escalares, porque todo ocurre en una única dirección. En cambio, en la segunda sumatoria que planteé, no está ocurriendo todo en un único eje. Por eso tengo que indicar que son vectores. ¿Sí? Acá, como todo ocurre en la misma dirección, listo, los puedo tratar como escalares. Pero en el segundo caso, cuando estoy mirando acá el punto S de unión, no están todas las fuerzas en la misma dirección, con lo cual tengo que diferenciarlo. Y de acá, de hecho, voy a sacar dos ecuaciones. ¿Por qué dos ecuaciones? Porque tengo una sumatoria en X y una sumatoria en Y. ¿Sí? A ver, vamos a incorporar un ángulo. Fíjense que primero vamos a definir un eje, ¿sí? Porque si no... Bueno, para variar, el eje horizontal va a ser el X y el vertical va a ser el Y. Y de estas tres fuerzas, la que está en el segmento A no tiene componente en X. Con lo cual, si yo hiciera la sumatoria de fuerzas en el eje X, solo tengo que colocar, esta no tendría que estar, voy a sacar la... Ahí está. Si hago la sumatoria de fuerzas en el eje X, mira. Ahora sí. Fíjense que A no está. La tensión en A no va, así que se borra. Y voy a tener una componente B completamente en el eje X. O sea, la tensión en B está completamente en X, pero una componente del eje del TC. O sea, que esto podría ser coseno, digamos, de un ángulo. Y en el eje Y, va a estar la otra. A y acá seno. Bien. Y TA era esto. MG. Bueno, eso sería el planteo dinámico, digamos. Ahora vamos a la parte geométrica, que es la que me interesaba. Después como les digo, esto lo terminan ustedes. Si se fijan, esperen, voy a hacer el dibujito aparte. ¿Dónde estaba? Acá. Bien, esto es lo que me interesa ver, la parte geométrica. Fíjense que D es más corto que la longitud de la cuerda. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí? Que la distancia entre las paredes estas es más corta que la longitud de la cuerda. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo escribo D en términos de L? Voy a inventar acá un ángulo que es el mismo que definí arriba.
este ángulo, ese que está acá también. Quiero que me dicten ustedes cómo escribirían D en términos de L. El ángulo este θ es el que forman este segmento de acá con la horizontal. Y lo mismo acá, θ es la horizontal con este segmento de acá, con la cuerda esa. ¿Cómo escribo D? Sería L2 más 2 veces L2 más... el segmento que está ahí abajo de L sobre 4. 2 veces... Bien, ¿cuánto mide ese segmento? Sería seno de θ por L4. Coseno. Coseno, perdón. Bien, perfecto. Eso quería que vean. Y ahora van a decir, bueno, pero ¿por qué tengo que escribir esto? Bueno, acá, por ejemplo, esto se puede cancelar, el 2. Este 2 se puede cancelar. Puedo sacar factor común incluso, L sobre 2. No sé para qué saqué factor común, quiero despejar coseno en realidad. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos. Fíjense que conseguí el coseno del ángulo en términos de estas distancias y longitudes que me habían dado. Por eso lo quería. ¿Y ahora para qué me sirve esto? Y bueno, me sirve para poner acá. Si tengo de hecho, si saco arco coseno, saco cuál es el ángulo y también puedo encontrar esto. Y si encuentro esto, puedo encontrar la tensión. ¿Y para qué quería eso yo? Bueno, acá, para la velocidad. ¿Se entiende cómo continuar ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, la parte complicada del problema es esta. Después viene lo mismo que antes, por eso no lo sigo, porque es reemplazar, es aplicar la ecuación esta de la velocidad y lo que fuese. La parte complicada era, bueno, darse cuenta de que hay que escribir Newton e incorporar el ángulo, y ahí uno puede entrar en pánico porque, bueno, ¿y cómo calculo el ángulo? Bueno, se calcula usando las distancias y las longitudes que nos dieron. Entonces, de acá ustedes deberían poder continuar y resolver el problema. De todas maneras, después si se traban en algún lugar, preguntan, no hay problema. Bueno, esto en cuanto a ondas en una cuerda. Después queda, a ver cuál es el que sigue. Esperen que no veo. Acá. Ondas en una cuerda, bueno, el 1, el 2, el 3 tenía esa dificultad. Bueno, el 4 es una ecuación y hay que hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en la clase pasada, de fijar un punto y ver qué sucede. Y que eso lo pueden hacer sin dificultades, no hay problema. Me parece que las dos grandes dificultades que aparecen en esta sección ya las pueden hacer. Y lo más complicado era el 3 por ahí, pero ni siquiera era cuestión de onda, era algo geométrico. Bueno, ¿alguna pregunta con esta parte? No.
entonces seguimos. Pasamos a la siguiente sección de la guía. En la siguiente sección de la guía tenemos interferencias de ondas estacionarias en cuerdas, dice. Vamos a hacer el punto 1. Eso ahí lo presento. ¿Dónde está? Lo perdí. Acá está. Punto 1. Ahí estamos. Dice, ciertas ondas estacionarias en un alambre se describen con la ecuación, y ahí está la ecuación, A seno kx seno omega t. La amplitud es de 2,5 milímetros, la omega es de 942 radianes por segundo, K 0,75 de pi, radianes metro, con el extremo izquierdo del alambre en x igual a 0. ¿A qué distancia de ese extremo están los nodos y los antinodos de la onda estacionaria? Bien. Insisto, estamos en onda estacionaria ahora, ¿sí? Estamos en una cuerda y tiene su onda estacionaria, que es uno más o menos de los videitos que les mostró Flor. ¿Cuáles eran los nodos? ¿Y cuáles son los antinodos? Los nodos, los puntos que están estacionarios, y los antinodos, los que se mueven. Sí, en realidad, salvo los nodos, todos los antinodos, todos los puntos se mueven. El antinodo se caracteriza porque es el que tiene la máxima amplitud. ¿Sí? El nodo son los que están en reposo, sí, perfecto. Y los antinodos se mueven exactamente, pero tienen la máxima amplitud. Están a mitad de camino entre los nodos. Bien, hay que identifiquemos eso. A ver, gráficamente sería algo así. Gráficamente, una onda estacionaria cualquiera tendría esta forma, digamos, ¿no? Vamos a llevar esto para arriba, ahí está. Hagamos de cuenta que la onda estacionaria en la cuerda es esta. Dice, en x igual a 0, está atada, está fija ahí. Así que acá esto está cumpliendo, en x0 está fija ahí. Para que quede claro cuáles son los nodos, serían básicamente estos puntos. La distancia entre nodos sería esta, ¿verdad? ¿No? Esos son los nodos, ¿no? Están ahí cortando lo que sería el eje X. Esos puntos siempre están en reposo. Y el antinodo sería este punto de acá. Ese punto de ahí, o este de acá. O este de acá. Esos son los antinodos. Y los nodos son los que justamente cortan el eje X. Bien. Pregunta. ¿Cuál es la longitud de onda acá? ¿Cuál es la longitud de onda acá? La distancia entre cresta y cresta. Por ejemplo, exactamente, la distancia entre cresta y cresta, muy bien. Sí, o acá. ¿Sí? O esto cuando empieza de nuevo el ciclo. ¿Sí? Esa es la longitud de onda. Y creo que ahí ya se ve una relación entre la longitud de onda y la distancia entre nodos. ¿Qué es lo que se observa ahí? ¿Cómo es la longitud del espacio entre nodos respecto a una longitud de onda?
es igual. El espacio entre... No, es la mitad, ¿no? Ah, sí. El espacio entre nodos, sí. Ahí está. O dos nodos, digamos, son una longitud de onda. Si quiere. Bien, ¿a qué distancia de ese extremo están? No, ni sé qué preguntaba, empecé a hablar de esto y ni sé qué preguntaba. ¿A qué distancia de ese extremo están los nodos y los antinodos de la onda estacionaria? Ah, bueno, no, estamos bien entonces. Ya sabemos entonces que, según lo que vimos ahí, según lo que vemos en el dibujo ese, la distancia entre nodos, vamos a llamarle D, sería la longitud de onda dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está la longitud de onda? Lambda acá. Acá. Lambda sobre 2. Eso tenemos que hacer. ¿Y cómo conseguimos lambda? Porque acá no está lambda. 2pi sobre k. Exacto, muy bien. Entonces, lambda es igual a 2pi sobre k. Ahí está. Bueno, entonces hay que simplemente reemplazar este número acá y después ponerlo ahí y ahí sacamos la distancia entre... Bueno. Profe, una sí, pregunta. sí. ¿Siempre vale esto de que la distancia entre nodos es la mitad? Sí, siempre vale. Lo que vamos a ver ahora es lo que no vale siempre tiene que ver con la longitud de la cuerda. Ahora vamos a ver cómo cambian los modos normales y vas a ver qué relación hay entre la longitud total de la cuerda y la longitud de onda. Aparecen unos números ahí multiplicando, que creo que ya lo mencionó Flor con el primer armónico, segundo armónico, etc. Bien, entonces bueno, acá no queda más que reemplazar, sacar la cuenta ahí y vamos a encontrar cuál es D. Yo había hecho, creo que esta lo pasé a... Sí, acá está. En GeoGebra lo había puesto, me parece, sí. A ver. Ahí estamos. ¿Por qué lo había hecho en GeoGebra? ¿Qué queríamos? Ah, ya me acuerdo. Acá fijé los valores que daban la ecuación. Y lo que quería mostrar, pero acá no se ve muy bien, después vuelve a mostrar un video, es lo mismo que mostró Flor, de que hay puntos que permanecen en reposo y el resto se mueven. Si uno mira los nodos, van a ver que la curva siempre corta ahí. Eso significa que ese punto siempre está en reposo. Y lo que voy a hacer es evolucionar el tiempo, que sería esta variable. Y fíjense que entre 5 y 6 ahí hay un nodo y ese punto siempre está ahí. Independientemente de que yo corra el tiempo, que el deslizador, ese punto siempre está ahí. Lo que va sucediendo es que el resto de los puntos suben y bajan, aunque no se perciba bien, parece que haga otra cosa, pero el único movimiento que están teniendo los puntos es subir y bajar, salvo los que cortan a lo que sería el eje X. Siempre cortan en el mismo lugar, eso es porque son nodos. Y el resto están subiendo y bajando. Acá no se percibe bien, pero lo que sí se ve es cuáles son los nodos. Yo lo que estoy haciendo es evolucionar el tiempo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, igual ahora vamos a ver un videito y bueno, fíjense que yo acá pongo un tiempo cualquiera, es como una foto de ese momento. En ese momento, ahí entre 5 y 6 tengo un nodo, por ejemplo. Bueno, si yo pongo sacar a foto en otro momento, en el mismo lugar tengo otra vez
un punto ahí que corta el eje X. Y eso es porque tengo un nodo ahí. No importa en qué momento mire, siempre en ese lugar la cuerda estaría en reposo. ¿Sí? ¿Ven ahí? El resto sí sube, se agranda o se achica porque está desplazándose hacia arriba o hacia abajo, pero esos puntos siempre está en reposo. Los nodos siempre están ahí. Bien. ¿Qué más tengo? Creo que de ese no hay más para hablar. Ahí seguimos. Ah. Sí, les quería mostrar esto. Que va a ser útil para el problema que sigue. Les comparto. ¿Dónde está? Acá. Compartir, una ventana. Bueno, esto es lo que les mostró recién en un videíto Flor. Y quería hacer algunas aclaraciones al respecto. Acá tenemos una cuerda que está fija por los dos extremos. ¿Sí? Fija por los dos extremos. Depende del libro, la cuenta de primer armónico comienza en 1 o en 0 a veces. Entonces acá yo estoy usando la misma que usó Flor. Tener la cuerda fija por los extremos y que solo se vea, y que no se vea ningún nodo más que los de los extremos, es el primer armónico. Si aparece un nodo en el medio, estoy en el segundo armónico. Si aparecen 2, estoy en el tercer armónico. Si aparecen 3, 4 y así. Es decir, un armónico es uno más de la cantidad de nodos que hay entre las paredes. Entonces, esto es, ojo, esto es para cuerdas fijas por los dos extremos. Lo vamos a anotar acá. Cuerda fija por dos extremos. Porque después está la cuerda fija por un solo extremo y se cuenta de otra manera. Vamos a ver si podemos deducir algunas de estas relaciones de las que estábamos hablando recién. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿dónde está? Acá. ¿Qué relación hay entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda? En el primer caso. ¿Qué relación matemática hay entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda? Es la mitad. Es la mitad, exactamente. Y en el que sigue, Es igual. son iguales, ¿no? Y acá tengo 3 medios de la longitud de onda, ¿no? La cuerda. Entonces, Sí. uno puede extender esto y utilizar a n como la cantidad de armónicos. Puedo generalizar a esto. Fíjense, si n vale 1, es decir, si estoy en el primer armónico, la longitud de la cuerda es la mitad de la longitud de onda. Si estoy en el segundo armónico, la longitud de onda coincide con la longitud de la cuerda y así. Esta ecuación entonces me generaliza lo que pasa entre longitud, armónicos y longitud de onda. Y acá los n, es importante, ¿qué valores toman? Y bueno, van a tomar valores como 1, 2, 3, etc. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Ahora, por otro lado, ya vimos antes que la frecuencia, la velocidad en el medio y la longitud de onda están vinculadas, ¿no? Y la velocidad era frecuencia por longitud de onda.
Ahora, el tema es que cada longitud de onda va a estar asociado a un armónico. Entonces, acá, yo esto lo podría hacer así. ¿Sí? O sea, la frecuencia de algún armónico es la longitud de onda de ese armónico, perdón, la velocidad en el medio es la frecuencia de ese armónico por la longitud de onda de ese armónico. Y si yo combinara estas dos ecuaciones, tendría lo siguiente. Tendría esto. Es decir, que conociendo el armónico en el que está, la frecuencia que suena y la longitud de la cuerda, conozco la velocidad, o si tengo la velocidad y sé cuento los armónicos y la longitud, puedo saber qué frecuencia estoy. Que de hecho esto es la base de cómo suena una cuerda de guitarra, ¿no? Porque la velocidad va a estar dada, como ya sabemos, por la tensión y por la densidad de masa. La velocidad está dada por eso, ¿no? Por la ecuación que estaba acá arriba. Por, ¿dónde estaba? Esto. Esta ecuación me determina la velocidad. Si ajusto, si diseño en la longitud de la cuerda y piso la cuerda de la guitarra en algún lugar, voy a obtener una determinada frecuencia. Esta es la base, digamos, de la cuerda de guitarra o de cualquier instrumento de cuerda. Bien. ¿Estamos hasta ahí entonces? Y ya que está, uno podría... ¿Cómo calculo, ya que está, la frecuencia del primer armónico? Con esta ecuación. ¿Qué tengo que poner ahí? La frecuencia del armónico 1. Pongo 1 acá. Esa sería la frecuencia del primer armónico. Y si lo quiero incorporar la fuerza y la densidad de la cuerda, la cuenta sería así. Con esto entonces uno puede diseñar, por ejemplo, el sonido de una guitarra. Quiero que suene a tal frecuencia. Bueno, busco una cuerda de determinada longitud, de determinado material y le hago una determinada fuerza. Con esto puedo predecir, digamos, o diseñar a qué frecuencia quiero que suene. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando la cuerda está fija a un extremo pero suelta por el otro, pasa algo distinto. La cuenta, o sea, uno puede encontrarse con algo así también. No sé si en la guía hay, pero yo lo menciono. Uno puede encontrarse con algo así. Esto ya no es cuerda fija por dos extremos, sino que es cuerda fija por un extremo. Por un extremo. El otro libre. ¿Qué relación hay entre la longitud de la cuerda y la longitud de onda? Así como acá había el primer armónico, era la mitad de la longitud de onda, acá ¿qué tenemos? El punto donde se agarra sería un antinodo. Sí. Claro, entonces sería un cuarto. Un cuarto, muy bien, exactamente, un cuarto. Y puedo generar, acá tengo 3/4, ¿sí? Bueno, y así puedo generalizar y hacer algo parecido a lo que hicimos antes. Y puedo generalizar para los distintos n, lo que voy a encontrar se transforma básicamente en esto. Generalización es esta. Pero acá n no va en 1, 2, 3, sino que toma valores impares.
1, 3, 5. ¿Y qué otra cosa es importante marcar? Bueno, es el mismo análisis ahora que antes. Una frecuencia cualquiera, entonces ya no... La frecuencia de cualquier modo ya no vas a tener el 2L acá abajo, sino que ahora va a tener un 4. Entonces esto con cuerda fija por dos extremos, la frecuencia del n armónico se calcula así. Se tienen que quedar con eso. Y si está fija solo por un extremo, la frecuencia del n armónico se calcula así. Esa es la idea con la que se tienen que quedar. ¿De dónde sale? Bueno, sale de hacer esto, de contar los nodos de cada armónico. ¿Vale? ¿Cuál es la ecuación fundamental acá? O más, no fundamental, no quiero usar esa palabra porque se usa para el 1. ¿Cuál es la ecuación principal? Esta para cuerda fija por dos extremos y esta para cuerda fija por un extremo. Se le llama, ¿por qué no quería usar fundamental? Porque se le llama frecuencia fundamental al nodo 1, por eso. ¿Sí? Al nodo 1 se le dice fundamental. Bien, vamos entonces a hacer algún problema con esto. ¿Qué hora es? Son las 10. Vamos a hacer lo siguiente, hagamos un intervalo y a la vuelta hacemos un problema. Igual les voy a decir cuál es el que vamos a hacer, así lo piensan mientras tanto. Les digo, vamos a hacer el problema 4. Ahí lo pongo acá. Ahí está. Sí. Yo te contesto, sí. ¿Para qué pongo? Aguantame que anoto ahí. 10:15 volvemos para el resto. ¿Dónde estamos? 10:15 retomamos. Ahí está. Sí, decime. Sí, pero no me acuerdo cuál era el experimento. Aguanta. Aguanta un cachito, ¿eh? Ahora sí, estoy mirando. Laboratorios. Sí, ¿cuál era? ¿De qué se trataba? Ah, era péndulo físico, no me podía acordar. Ya me acordé. Sí, ahí está, acá tengo el... Sí. No, una sola vez. Sí, una sola vez. Vos lo que haces es poner en marcha o sea, dejar que oscile 10 veces el objeto, el cuerpo rígido, y tomás el tiempo que demora en hacer 10 oscilaciones. Y ese dato lo pones ahí.
Una oscilación es tomar ese tiempo que vos agarraste, que te dio las 10 oscilaciones, y lo dividís por 10. ¿Sí? Suponete que te dio, no sé, vamos a inventar, 53 segundos te dio. No, mucho, 53 segundos. Hagamos cuenta que te dio 13 segundos. ¿Sí? Que también me parece que es mucho. Tu periodo va a ser de 1,3. Para diferentes puntos, sí. Y debería, al menos 8 tendrías que tener. Si pones 8, si en todo caso, aclara ahí por qué no pudiste tomar los otros 2 puntos. Pero no pongas 8 sin decir nada más. Sí. Que tenés que tomar el error humano, tenés que ponerlo. Y bueno, el error humano es, ya te digo, a ver, no me acuerdo cuánto es, 0,2, creo que era, a ver, 0,3, no sé cuánto. Tiempo de reacción. En el apunte que subió, a ver. Para que él esté buscando el archivo ese. Laboratorios, acá está. Errores. ¿En cuál estaba? ¿Errores, propagación? No. A ver. Profe, perdón Sí. que me meta, pero Sí. yo le pregunté a la otra profesora cómo Sí. hacía y me dijo que con el cronómetro que usé Sí. me mida, tipo, lo prende y lo apaga 10 veces. Y eso lo divido por 10. Y ese es tu error humano. Lo que vos tardás en prender y apagar el cronómetro. Ah, ya te entendí tu pregunta. Ahora sí te ¿para qué quiero ver si no tengo que escribir? Mira, el error total, no sé dónde está, bueno, lo escribo acá. A ver, errores. Me quiero ahorrar la escritura, si puedo. Creo que acá está, ¿eh? Acá está. Acá lo encontré. Estoy buscando la página donde está. Te quería mostrar un apunte. Discrepancia, propagación de incertidumbres. Selección de instrumentos.
fotografía. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, arriba. Ah, acá está. Lo encontraba. Ahí comparto otra cosa. Bien. El error total de una medición va a ser... Se me fue la hoja. El error total... No, esto lo saqué de internet, te digo por mención. El error total es la raíz de los cuadrados de todos los errores que tengas en la medición. Es decir, lo sumas a todos. Sí, otra vez perdí la hoja. Acá está. El error total va a ser el error de todos los... la raíz de todos los cuadrados de errores. Entonces, por ejemplo, vos podés tener acá error de apreciación, ¿ves? Por ejemplo. ¿Sí? O podés tener error de exactitud o de interacción. O, mira, definición del objeto sujeto a medición. Falta de definición en el objeto. O sea, vos tenés un montón de cosas, de errores. El error estadístico, que el humano. O sea, si vos querés el total completo, lo que tenés que hacer es elevar al cuadrado cada uno de estos y sumás todos los errores que tengas. Y le sacás la raíz. Ahora, cuando el error, suponete que vos tenés que uno de estos, que todos andan en 0,2, vamos a inventar 0,2, 0,3, 0,35, no sé. Y tenés uno que es 0,0001. Ese ni aporta nada, lo sacás. ¿Sí? Entonces vos tenés que fijarte si ese error humano del que estabas preguntando recién es comparable con el resto de los errores. Si es comparable, lo agregás. Si no es comparable, lo sacás. ¿Se entiende? Y aclará por qué no lo tuviste en cuenta, por supuesto. ¿Sí? Perfecto. Esto, si te interesa, mira, este es el archivo. Está en internet. ¿Sí? Sí. De nada. Bueno, compartir el otro.